Un año puede estar lleno de actividad y aún así sentirse vacío. Muchas personas terminan agotadas pero no satisfechas. Hicieron cosas, cumplieron pendientes, resolvieron problemas, pero al mirar atrás sienten que no avanzaron en lo que de verdad les importaba. Eso ocurre cuando las acciones no tienen una dirección clara. El sentido no aparece por accidente. Se construye cuando conectas lo que haces hoy con la persona que estás intentando ser, cuando entiendes por qué una rutina, un hábito o una decisión forman parte de algo más grande. Sin esa conexión, cualquier esfuerzo termina pesando más de lo necesario. Las personas que viven años transformadores no se preguntan todos los días si vale la pena seguir. Ya resolvieron eso antes. Le dieron significado a su esfuerzo. Entendieron que cada acción diaria es una inversión, no una carga. Y esa forma de ver las cosas cambia por completo la experiencia de avanzar. Lo que voy a darte hoy no son frases para emocionarte. Te voy a dar una manera de pensar que te obliga a comportarte distinto. Porque si este va a ser el mejor año de tu vida, no será por inspiración. Será porque por primera vez vas a dejar de ser una persona que se trata a sí misma como algo secundario. Vas a dejar de negociar con tu disciplina. Vas a dejar de vivir con metas bonitas, pero hábitos débiles. Tal vez tú ya te conoces. Tal vez sabes exactamente en qué te saboteas. Tal vez tienes claro qué cosas dices que vas a hacer y luego no sostienes, y eso no te hace incapaz, te hace humano. Pero si sigues tolerando ese patrón, los siguientes meses van a pasar igual que los otros, con la misma promesa al inicio y la misma explicación al final. Así que antes de darte métodos y estrategias, necesito que entiendas la idea central. El mejor año de tu vida no se construye con más planes, se construye con una decisión interna que cambia tu estándar. Una decisión que se nota en lo pequeño, en cómo empiezas tu mañana, en cómo eliges tus prioridades, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo vuelves a la ruta sin drama y sin excusas. Si tú cambias ese estándar, el año no tiene opción, se acomoda a tu nueva forma de operar. Cuando tus acciones tienen sentido, el cansancio no desaparece, pero se vuelve más llevadero. El sacrificio no se siente absurdo. Incluso los días difíciles adquieren un valor distinto, porque sabes que están construyendo algo. Ese entendimiento es lo que separa a quienes sostienen el proceso de quienes se rinden a mitad de camino. Aquí conviene detenerte un momento y reflexionar con calma. ¿Para qué quieres que este año sea distinto? No qué quieres lograr, sino para qué. ¿Qué tipo de vida estás intentando construir? ¿Qué versión de ti mismo quieres respetar al final del año? Cuando respondes eso con honestidad, tus decisiones diarias empiezan a alinearse casi de forma natural. No se trata de vivir obsesionado con el futuro. Se trata de darle coherencia al presente, de que lo que haces hoy tenga sentido mañana. Cuando logras esa coherencia, el año deja de sentirse como una sucesión de días y empieza a sentirse como un proceso con dirección. Y a partir de aquí entramos en una etapa decisiva, porque no basta con darle sentido a lo que haces. También necesitas aprender a sostener ese sentido cuando la rutina llega de nuevo a intentar sabotearte y apagarte, porque debes vencer eso y ser más fuerte. Eso es lo que define si este nuevo año en desarrollo se consolida como tu gran despegue al éxito o se diluye al final. Ahora sí, voy a guiarte paso a paso para diseñar tus siguientes meses con una mentalidad que no depende del ánimo, una estructura que no se cae con el primer tropiezo y una forma de actuar que te hace respetarte más, porque te empiezas a cumplir. Eso es lo que transforma un año común en un año decisivo. Yo, Brian Tracy, aprendí muy pronto que la mayoría de las personas no desperdicia un año por pereza ni por falta de capacidad. Lo desperdicia porque nunca se detiene a definir con precisión qué tipo de persona va a ser durante ese año. Entran a enero con metas vagas, con ideas sueltas, con deseos generales, pero sin una identidad clara que sostenga esas metas cuando la emoción baja. Y siempre baja. He trabajado con personas que ganaban poco y con personas que ganaban mucho, con gente frustrada y con gente en pleno crecimiento. Y el patrón es el mismo. Los que avanzan no dependen de sentirse motivados para actuar, dependen de decisiones previas, decisiones que ya fueron tomadas antes de que aparezcan las dudas. Por eso, cuando llega un día difícil, no negocian con su disciplina, simplemente ejecutan. La mayoría hace lo contrario. Se despierta cada mañana decidiendo de nuevo quién va a ser ese día, y eso es agotador. Un día quiere avanzar, al siguiente se permite aflojar, luego se promete compensar más adelante. Ese vaivén mental desgasta, confunde y termina diluyendo cualquier meta. No porque sea mala, sino porque no tiene una estructura que la sostenga. Si quieres que este año sea distinto, necesitas entender algo clave. No puedes vivir el año reaccionando a cómo te sientes, a lo que pasa, a lo que otros hacen. Necesitas entrar con una definición interna firme, definir qué estándares no vas a volver a bajar, qué hábitos ya no están en discusión,
¿Qué tipo de decisiones vas a tomar incluso cuando no tengas ganas? Cuando una persona hace esto, algo cambia de inmediato. No afuera, sino adentro. Se siente más estable, más clara, menos arrastrada por el día. Y esa estabilidad interna es la base de la constancia. Sin ella, cualquier plan es frágil. Con ella, incluso un plan sencillo produce resultados. Quiero que mientras escuchas esto, te observes con honestidad. No para juzgarte, sino para entenderte. ¿Cuántos años has comenzado con entusiasmo y terminado con explicaciones? ¿Cuántas veces has confiado más en la emoción del momento que en una decisión firme? Ese patrón no te define, pero sí te está mostrando qué necesitas cambiar. En este punto del video, muchas personas empiezan a prestar más atención, porque se dan cuenta de algo incómodo, pero liberador. El problema nunca fue el tiempo, ni la suerte, ni las oportunidades. Fue la ausencia de una estructura mental clara que sostuviera sus decisiones cuando nadie los estaba empujando. Y a partir de aquí, voy a ayudarte a construir esa estructura. No con ideas complicadas, sino con principios simples que, aplicados de forma consistente, cambian por completo la forma en que atraviesas un año. Si esto ya te está haciendo pensar distinto, quédate, porque lo que viene es donde todo empieza a tomar forma real. El error más grande al planear un año no es apuntar metas equivocadas, es empezar por las metas en lugar de empezar por el estándar personal. La mayoría escribe lo que quiere lograr, pero casi nadie define con claridad cómo va a vivir mientras intenta lograrlo. Y ahí es donde todo se rompe. Un año no se gobierna con deseos, se gobierna con estándares. Un estándar es una regla interna que no depende de cómo te sientes ese día. Es la línea que decide si haces algo o no, incluso cuando estás cansado, distraído o con dudas. Cuando no existe ese estándar, cada día se convierte en una negociación interna, y esa negociación termina agotándote. Si quieres que ahora sí sea diferente, necesitas responder algo antes de seguir escuchando. ¿Qué cosas ya no estás dispuesto a tolerar de ti mismo? No en teoría, sino en la práctica. Llegar tarde a tus propios planes, posponer lo importante, improvisar tus días, hablarte con dureza y luego justificarte. Todo eso ha sido parte del patrón que te trajo hasta aquí. Las personas que construyen años sólidos hacen algo muy específico, definen pocas reglas claras y viven dentro de ellas. No intentan cambiar todo a la vez, cambian el marco desde el cual toman decisiones. Por ejemplo, dejan de preguntarse si tienen ganas de hacer algo y empiezan a preguntarse si eso está alineado con la persona que decidieron ser ese año. Ese cambio parece pequeño, pero tiene un impacto enorme, porque elimina el desgaste mental. Ya no tienes que convencerte cada mañana, ya no tienes que pelear contigo mismo. Simplemente ejecutas dentro de un marco que tú mismo definiste con calma, no desde la emoción del momento. Aquí es donde muchos sienten una mezcla de alivio y responsabilidad. Alivio porque entienden por qué antes se sentían desordenados. Responsabilidad porque ahora saben que no pueden seguir funcionando igual. Y esa combinación es poderosa porque empuja a la acción sin necesidad de presión externa. Si defines bien este estándar, todo lo demás se acomoda. Tus hábitos, tu enfoque, incluso tus metas empiezan a sentirse más realistas y alcanzables. No porque sean fáciles, sino porque ya no estás luchando contra ti mismo todo el tiempo. Y lo que viene después de esto es clave, porque no basta con definir el estándar. Hay que traducirlo a la vida diaria, a decisiones concretas que no se ven espectaculares, pero que sostienen todo el año. De eso vamos a hablar ahora. El estándar del que te hablé no sirve de nada si se queda en una idea bonita. Tiene que convertirse en decisiones pequeñas, casi invisibles, que tomas todos los días sin hacer drama. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que cambiar un año requiere cambios espectaculares, cuando en realidad requiere consistencia silenciosa. Un año se construye en días comunes, días donde no pasa nada extraordinario, días donde nadie te aplaude, días donde no tienes una historia que contar. Y justo ahí es donde se define si esta vez será diferente o será una repetición más, porque lo que haces en los días normales es lo que termina marcando el resultado final. Piensa en esto con calma. Tu día tiene momentos clave que siempre se repiten. La forma en que empiezas la mañana, la manera en que decides qué hacer primero, cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cómo cierras el día cuando estás cansado. Esos momentos parecen pequeños, pero están entrenando tu mente constantemente, a favor o en contra de ti. Las personas que logran años sólidos no intentan controlar todo su día, controlan los puntos críticos, definen una forma clara de iniciar, una forma clara de trabajar en lo importante y una forma clara de cerrar. No improvisan esos momentos, porque saben que ahí se juega la disciplina real. Cuando estructuras tu día de esta manera, ocurre algo interesante. Tu mente se tranquiliza.
Deja de sentirse desordenada. Ya no vive corriendo detrás de pendientes. Empieza a sentir que hay dirección. Y esa sensación de orden interno es adictiva en el buen sentido, porque te hace querer sostenerla. Aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo importante. No necesitan más fuerza de voluntad. Necesitan menos decisiones innecesarias. Cuando reduces la cantidad de decisiones que tomas cada día, aumentas tu energía para lo que de verdad importa. Y eso se traduce en avance real, no en cansancio acumulado. Mientras escuchas esto, pregúntate algo con honestidad. ¿Tu día te está ayudando a convertirte en la persona que quieres ser este año o te está empujando a sobrevivir y repetir lo mismo? No para castigarte, sino para empezar a ajustar, porque cada pequeño ajuste sostenido cambia el rumbo completo del año. Y a partir de aquí vamos a dar un paso más profundo, porque no basta con ordenar el día, si no aprendes a manejar lo que ocurre en tu mente cuando aparecen la duda, la incomodidad y las ganas de abandonar. Eso es lo que define quién sostiene el proceso y quién se queda a medio camino. Los días difíciles no son una excepción, son parte del proceso. Y aquí es donde se rompe la mayoría de los planes bien intencionados. No porque la persona no sepa qué hacer, sino porque nunca se preparó mentalmente para esos días en los que el ánimo baja, la energía no aparece y todo parece más pesado de lo normal. La mayoría entra a un nuevo año pensando solo en sus mejores días. Se imagina productivo, enfocado, motivado, pero no piensa en los días grises, en los días donde nada fluye, en los días donde avanzar se siente lento y poco gratificante. Y como no se anticipa a eso, cuando llegan esos momentos, interpreta el cansancio como una señal de que algo va mal. Las personas que construyen años sólidos entienden algo distinto. Saben que los días difíciles no significan retroceso, significan entrenamiento. Es ahí donde se fortalece la disciplina real, no en los días fáciles. Cuando aprendes a cumplirte incluso a media capacidad, estás construyendo algo mucho más valioso que un buen resultado momentáneo. En esos días no se trata de hacer más, se trata de no romper el hilo, de cumplir con lo esencial, de sostener el estándar mínimo que definiste, aunque no sea perfecto. Esa continuidad es la que mantiene vivo el proceso cuando la emoción desaparece. Aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso. Se exigen demasiado cuando están cansadas, fallan y luego se culpan mentalmente. Esa culpa no las hace avanzar, las drena, las desconecta, las hace dudar de sí mismas. Aprender a tratarte con firmeza y respeto al mismo tiempo es una habilidad que cambia por completo la forma en que atraviesas un año. Si este año va a ser distinto, necesitas dejar de interpretar cada día difícil como una señal de fracaso. Es solo una parte del camino. Lo importante no es cómo te sientes ese día, sino si sigues alineado con la persona que decidiste ser. Esa coherencia sostenida es la que termina marcando la diferencia. Y a partir de aquí vamos a entrar en un punto clave, porque no basta con resistir los días difíciles. También necesitas aprender a medir tu avance sin sabotearte, sin compararte de más y sin perder claridad. Eso es lo que define si llegas al final del año con satisfacción o con arrepentimiento. Uno de los errores más silenciosos que arruina un año entero es la forma en que las personas se evalúan a sí mismas. No se observan para ajustar, se observan para lamentarse. Y ese lamento interno, repetido durante meses, termina drenando la energía que necesitarían para sostener el proceso. Medir tu progreso no significa exigirte resultados inmediatos. Significa verificar si estás siendo coherente con lo que decidiste, si estás cumpliendo los compromisos básicos contigo mismo, si tu comportamiento diario refleja el estándar que definiste al inicio. Cuando usas esta forma de medir, la mente se ordena y el avance se vuelve más estable. Muchas personas abandonan justo cuando están avanzando, porque miran su progreso desde la impaciencia, se comparan con otros, se enfocan en lo que falta, se dicen que no es suficiente y sin darse cuenta convierten el proceso en una carga emocional innecesaria. No fallan por falta de disciplina, fallan por falta de perspectiva. Un año bien construido no se evalúa por semanas perfectas, sino por continuidad, por la capacidad de corregir sin drama, de ajustar sin abandonar, de volver a la ruta sin convertir cada tropiezo en una historia personal. Cuando aprendes a evaluar de esta manera, la constancia deja de sentirse pesada. Aquí es importante que te hagas una pregunta honesta. ¿Te observas para aprender o te observas para atacarte? La respuesta a esa pregunta explica por qué algunos procesos se sostienen y otros se rompen. La autoobservación madura fortalece. La autocrítica desordenada paraliza. Cuando cambias la forma en que te mides, cambia tu relación con el tiempo.
Dejas de sentir que vas tarde, empiezas a sentir que estás construyendo, y esa sensación, mantenida durante meses, transforma cualquier año común en un año de crecimiento real. Y ahora viene una pieza fundamental, porque no puedes sostener este proceso solo con voluntad. Necesitas aprender a proteger tu enfoque de todo lo que lo fragmenta. De eso hablamos a continuación. Y ahora dale me gusta a este video para saber cuántas personas están dispuestas a tener un año ganador. El enfoque no se pierde de golpe, se va diluyendo poco a poco, casi sin que te des cuenta. Un día te distraes un poco más, otro día postergas lo importante, otro día te dices que mañana te organizas mejor. Y cuando miras atrás, semanas enteras se fueron sin profundidad, sin avance real, sin una sensación clara de progreso. Proteger tu enfoque no es un lujo, es una necesidad si quieres que este año no se te escape como otros años, porque el mundo no está diseñado para ayudarte a concentrarte, está diseñado para fragmentar tu atención, para llenarte de estímulos que parecen inofensivos, pero que te dejan mentalmente disperso al final del día. Las personas que logran construir años sólidos hacen algo muy concreto. Deciden conscientemente qué cosas van a sacar de su vida, no solo qué cosas van a agregar. Entienden que el enfoque se protege más por eliminación que por acumulación. Menos ruido, menos distracción, menos hábitos automáticos que no aportan nada. Aquí quiero que hagas algo distinto mientras escuchas, no solo reflexiones. Quiero que lo bajes a una acción clara. Tómate un momento y piensa qué cosas están drenando tu enfoque hoy. No en teoría, en la práctica diaria. Eso que repites casi sin pensar y que al final del día te deja con la sensación de haber perdido tiempo valioso. Si quieres hacerlo más real y comprometerte contigo mismo, escribe algo como esto en los comentarios, solo para dejarlo claro frente a ti. Los pasos para proteger mi enfoque serán: 1. Eliminar una distracción que ya no aporta a mi vida. 2. Dejar de consumir contenido que no me educa ni me acerca a mis objetivos. 3. Romper el hábito de irme a dormir sin planear el día siguiente. 4. Escribir cada día al menos un logro, por pequeño que sea, relacionado con mi crecimiento personal o mi proyecto. No lo escribas para quedar bien con nadie. Escríbelo porque, cuando lo pones en palabras, dejas de tratar tu enfoque como algo abstracto y empiezas a tratarlo como una decisión concreta. Ese simple ejercicio cambia la relación que tienes con tu atención y con tu tiempo. Y a partir de aquí, el proceso se vuelve más serio. Porque cuando empiezas a proteger tu enfoque, también empiezas a notar qué personas, qué hábitos y qué rutinas sí te empujan hacia adelante. De eso vamos a hablar ahora, porque el entorno correcto puede acelerar o frenar por completo el año que estás construyendo. El entorno en el que vives no es neutral. Está influyendo en tus decisiones mucho más de lo que crees. Las personas con las que hablas, los espacios que frecuentas, el tipo de información que consumes y hasta el ritmo con el que vives tu día están moldeando tu forma de pensar sin que lo notes. Muchos intentan cambiar su vida sin cambiar su entorno y luego se sorprenden de lo difícil que se vuelve sostener el proceso. No es falta de voluntad, es falta de coherencia. Intentan concentrarse rodeados de distracción, intentan avanzar rodeados de ruido, intentan crecer en espacios que refuerzan la comodidad y no la exigencia. Cuando ajustas tu entorno, no lo haces para aislarte del mundo, sino para proteger lo que estás construyendo. El entorno correcto no te empuja a rendirte, te recuerda quién estás intentando ser, te hace más fácil cumplirte, te reduce la fricción interna, te permite sostener decisiones que, en otro contexto, abandonarías. Piensa en esto con honestidad. Hay lugares donde tu enfoque se fortalece y otros donde se diluye. Hay conversaciones que te elevan y otras que te dejan drenado. Hay rutinas que te ordenan y otras que te empujan al desorden. No se trata de juzgar, sino de elegir con más conciencia. Las personas que logran años sólidos no esperan a sentirse fuertes para cambiar su entorno. Hacen lo contrario, cambian su entorno para sostener su fortaleza. Ajustan horarios, cuidan espacios, eligen con quién compartir su tiempo y deciden qué tipo de estímulos permiten en su día a día. Ese ajuste no siempre es cómodo al inicio, pero es profundamente liberador, porque dejas de depender tanto de tu fuerza mental y empiezas a apoyarte en una estructura externa que trabaja a tu favor. Cuando el entorno acompaña, el enfoque se sostiene y el avance se vuelve más natural. Y ahora viene una parte clave, porque incluso con enfoque y entorno correcto, hay algo que define si un año termina siendo transformador o simplemente productivo. Tiene que ver con el significado que le das a lo que haces cada día.
Hay algo que casi nadie se atreve a aceptar, y sin embargo, define por completo cómo termina viviendo cada persona. No es lo que hace de vez en cuando, es lo que repite todos los días sin cuestionarlo. Ahí es donde se decide si un año se convierte en un punto de crecimiento o en otro ciclo que pasa sin dejar huella. La mayoría vive ocupada, pero no dirigida, llena la agenda, cumple pendientes, apaga fuegos, responde mensajes, pero rara vez se detiene a preguntarse si todo ese esfuerzo está construyendo algo que valga la pena. Y cuando un año termina, aparece esa sensación difícil de explicar. No fue un mal año, pero tampoco fue el año que esperabas. Simplemente pasó. Eso ocurre cuando las acciones diarias no tienen un sentido claro, cuando haces cosas, pero no sabes exactamente para qué, cuando te mueves, pero no en una dirección definida. El problema no es el cansancio, el problema es el desgaste de avanzar sin significado. Un año verdaderamente transformador no se construye haciendo más, se construye haciendo con intención. Cuando cada acción, incluso la más pequeña, está conectada con una decisión interna más grande, con la persona que estás eligiendo ser, con la vida que estás tratando de formar. Cuando existe esa conexión, algo cambia en tu forma de vivir el día. El esfuerzo deja de sentirse absurdo, la rutina deja de ser una carga, incluso los días difíciles empiezan a tener valor, porque sabes que están aportando a algo más grande que la comodidad del momento. Aquí es donde muchos empiezan a escuchar con más atención, porque se dan cuenta de que el problema nunca fue la falta de tiempo ni de oportunidades, fue la ausencia de una dirección consciente. Y sin dirección, ningún año puede sentirse pleno, por más ocupado que esté. Si este año va a ser distinto, no lo será porque trabajes más duro. Lo será porque por primera vez vas a alinear lo que haces cada día con lo que realmente importa para ti. Y ese alineamiento no ocurre solo. Se diseña, se entrena, se sostiene. A partir de aquí, vamos a construir exactamente eso. No ideas sueltas, no frases inspiradoras, sino una forma clara de atravesar el año con intención, enfoque y coherencia para que cuando llegue el final no tengas que preguntarte qué pasó, sino reconocer con tranquilidad que avanzaste. Una vez que alineas lo que haces cada día con lo que realmente importa para ti, aparece un desafío distinto. Ya no es empezar, es sostener, porque el verdadero desgaste no viene al inicio del año, viene cuando la novedad se acaba y la rutina toma el control. Aquí es donde la mayoría se pierde, no porque no sepa qué hacer, sino porque no anticipa ese momento. Empieza con claridad, con intención, con orden, pero no se prepara para cuando la emoción baja y todo se vuelve normal. Y cuando lo normal regresa, muchos interpretan esa sensación como una señal para aflojar. Las personas que hacen de un año algo decisivo entienden esto desde el principio. Saben que no pueden depender del entusiasmo. Dependen de una estructura interna que los sostenga incluso cuando el día no se siente especial. Por eso no improvisan su compromiso, lo convierten en una regla personal. Sostener la intención no significa exigirte perfección, significa tener la capacidad de volver al centro sin drama, de ajustar sin abandonar, de reconocer un desvío y corregirlo rápido, sin castigarte ni justificarte. Esa habilidad es mucho más poderosa que cualquier arranque fuerte. Cuando aprendes a sostener así, tu relación con el tiempo cambia. Dejas de vivir esperando que algo externo te motive. Empiezas a confiar en tu propio sistema, y esa confianza genera calma. Una calma activa, no pasiva. Una calma que te permite avanzar sin sentir que estás forzando tu vida todo el tiempo. En este punto del proceso, muchas personas empiezan a notar algo distinto en sí mismas. No necesariamente grandes resultados todavía, pero sí una sensación de estabilidad. Menos caos mental, menos desgaste emocional, más claridad al decidir. Y esa estabilidad es el terreno donde los resultados reales empiezan a crecer. Aquí es donde vamos a entrar en una parte clave, porque sostener la intención no basta si no sabes cómo responder cuando fallas, cuando te atrasas o cuando rompes una rutina. Esa respuesta interna define si sigues construyendo o si vuelves al patrón antiguo. Hay algo que casi nadie te enseña y que sin embargo define si un proceso se sostiene o se rompe. No es cómo empiezas, es cómo respondes cuando no cumples. Porque en un año largo, los tropiezos no son una posibilidad, son una certeza. Habrá días en los que no hagas lo que dijiste. Habrá momentos en los que pierdas el ritmo. Y lo que hagas mentalmente en esos momentos va a decidir el resto del año. La mayoría responde mal, se habla con dureza, se desanima, exagera el error y convierte un desliz pequeño en una razón para abandonar. No falla por el tropiezo, falla por la interpretación que hace de él. Cree que equivocarse significa retroceder, cuando en realidad es parte del entrenamiento. Las personas que construyen años sólidos responden de otra manera. No ignoran el error, pero tampoco lo dramatizan. Lo observan, ajustan,
y vuelven a la ruta con rapidez. No convierten un día malo en una historia personal. No se etiquetan, no se culpan, se corrigen. Aprender a responder así requiere madurez. Significa aceptar que el progreso no es lineal, que avanzar también incluye equivocarte sin perder la dirección. Cuando entiendes esto, algo se libera dentro de ti. Dejas de vivir con miedo a fallar. Empiezas a moverte con más libertad y más responsabilidad al mismo tiempo. Este cambio interno es clave para un nuevo comienzo, porque te permite sostener hábitos, decisiones y compromisos a largo plazo sin vivir en tensión constante. Ya no necesitas sentirte perfecto para seguir. Necesitas sentirte responsable. Y esa responsabilidad se demuestra volviendo, no huyendo. Piensa en esto con calma. ¿Qué haces normalmente cuando no cumples con lo que te propusiste? ¿Te corriges o te condenas? La respuesta a esa pregunta explica por qué algunos procesos se mantienen vivos y otros se rompen una y otra vez. Si quieres que este año sea distinto, necesitas cambiar esa respuesta, no con indulgencia, sino con firmeza tranquila. Reconocer el error, aprender de él y retomar el camino sin excusas ni drama. Esa es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Y ahora vamos a cerrar este sistema con una pieza final, porque todo lo que escuchaste hasta aquí necesita integrarse en una decisión clara que marque el rumbo de tu año. No una promesa emocional, sino una forma concreta de operar. Llega un punto en el que ya no necesitas más información. Necesitas una decisión interna clara. Todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve si lo conviertes solo en ideas interesantes. Sirve cuando lo transformas en una forma distinta de vivir tus días. Y esa transformación no ocurre de golpe. Ocurre cuando empiezas a tomarte en serio a ti mismo. Hacer de este el mejor año de tu vida no significa que todo va a salir perfecto. Significa que ya no vas a vivir reaccionando. Que ya no vas a dejar que el día te arrastre. Que empiezas a operar con intención, con orden mental, con una dirección que no se negocia cada mañana. En este punto, muchas personas sienten algo muy particular. No es euforia, es claridad. Se dan cuenta de que no necesitan cambiar quiénes son, sino cómo se tratan. Dejar de posponerse, dejar de hablarse como si fueran el último punto de la lista. Empezar a actuar como alguien que merece cumplir lo que se propone. Cuando adoptas esa postura, tu comportamiento cambia solo. No porque te obligues, sino porque ya no te traicionas. Empiezas a respetar tu tiempo, a cuidar tu enfoque, a elegir mejor en qué gastas tu energía. Y eso, sostenido durante meses, transforma por completo cualquier año. Aquí es importante que entiendas algo. El control que buscas no está afuera, está en las decisiones pequeñas que tomas cuando nadie te está mirando, en cómo eliges empezar el día, en cómo vuelves cuando te desvías, en cómo ajustas sin rendirte. Ahí se construye la diferencia entre un año más y un año decisivo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo de esto conectó contigo porque sabes que puedes vivir distinto. No mejor de forma superficial, sino con más coherencia interna. Y esa coherencia es lo que te permite cerrar un año con tranquilidad, sabiendo que hiciste lo que estaba en tus manos. Y ahora solo queda una cosa: integrar todo esto en una postura clara frente a tu año presente. No como un deseo, sino como una forma de operar. 2026 no va a definirse por lo que anotes en una libreta ni por las metas que escribas con entusiasmo al inicio del año. Va a definirse por lo que sostengas cuando nadie esté mirando, por las decisiones pequeñas que tomes cuando no tengas ganas, cuando el día sea común, cuando el resultado no sea inmediato. Ahí es donde se construyen los años que realmente cambian una vida. Un año bien vivido no es una sucesión de momentos intensos, es una secuencia de días coherentes. Días donde te respetas lo suficiente como para cumplirte, donde tu palabra interna empieza a tener peso, donde tu mente deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada. Eso no ocurre por azar, ocurre cuando entrenas tu forma de pensar y actuar de manera constante. Si aplicas lo que hemos trabajado aquí, no necesitas esperar grandes señales externas para saber que 2026 está funcionando. Lo notarás en la forma en que tomas decisiones, en cómo respondes ante los tropiezos, en cómo regresas al centro sin castigarte ni justificarte, en cómo tu enfoque se vuelve más estable y tu energía deja de dispersarse. Muchas personas buscan resultados rápidos porque quieren pruebas inmediatas de que van por el camino correcto, pero los cambios más importantes se sienten primero por dentro, se sienten como orden mental, como claridad, como una calma firme que te permite avanzar sin caos. Esa es la base de cualquier resultado sólido y sostenible. Llegará un punto hacia la mitad o el final del año en el que mirarás atrás y te darás cuenta de algo importante. No eres la misma persona que empezó. Piensas distinto, reaccionas distinto,
tomas decisiones con más conciencia. Y ese cambio interno es el verdadero indicador de crecimiento. Todo lo demás llega como consecuencia. Ahora bien, este tipo de transformación no se logra con un solo video. Se logra con entrenamiento continuo, con ideas que se refuerzan, con recordatorios constantes de quién estás intentando ser y cómo quieres vivir. Por eso, si este contenido te ayudó a ver tu vida con más claridad y a elevar tu estándar, suscribirte a este canal no es un gesto automático. Es una decisión consciente de seguir educando tu mente y fortalecer tu carácter con mensajes que te acompañen durante el proceso. Aquí no se viene a consumir motivación pasajera. Se viene a construir una mentalidad sólida, hábitos consistentes y una forma de pensar que sostenga tus objetivos a largo plazo. Si estás comprometido con tu crecimiento personal y con hacer de los próximos años una etapa de verdadera evolución, este espacio está diseñado para acompañarte en ese camino. 2026 no necesita ser perfecto, necesita ser vivido con intención, con coherencia y con respeto por ti mismo. Y si empiezas hoy, este puede ser el punto exacto donde todo comienza a ordenarse de verdad.